Hola y bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo un dibujo sin una temática como tal. Básicamente mi idea era hacer tres personajes en una especie de jardín o azotea. Básicamente la idea era hacer un sitio abandonado sin mantenimiento y pues la naturaleza hace lo suyo, ¿no? Se lo come básicamente. Aparte yo quería jugar un poquito con el tema del humor con estos personajes. Básicamente mi idea era hacerlos jugar una partida de ajedrez, pero luego me di cuenta y me puse a pensar básicamente y me di cuenta de que dibujar todas esas piezas de ajedrez iba a ser un poquito complicado, más de lo que yo esperaba. Entonces pues me fui a algo más sencillo, que es al jueguito este de las X y los ceros, X0 como yo le llamo. Ese es el nivel de mi humor, ¿de acuerdo? Y ya, para empezar mi idea era dibujar un árbol, como siempre, ¿no? Empezando por un árbol. No se me ocurrió una mejor forma de representar el paso del tiempo en este lugar como tal. Entonces pues eso, mi idea era hacer que las raíces de los árboles, porque al final fueron dos, estén por todos lados básicamente. Al final pues no fue así, pero esa era la idea. De igual manera, mi idea era dibujar el pasto en una zona determinada y a partir de ahí pues dar la ilusión de que este se ha extendido o algo así, no sé. Yo quería dibujar un par de plantas y me gustaría decir que se me olvidó, pero la verdad es que no, simplemente no encontré un lugar apropiado para ponerlas y mira que había lugar, pero sin más. Al final se estaba viendo un poquito más simple de lo que yo esperaba, porque solo eran dos árboles y un poquito mucho, bastante de pasto, ¿no? Y se terminaba viendo un poquito muy plano. Entonces eso sería muy simple, pero eso no es nada que no pueda arreglar una buena estructura y un poquito mucho bastante de musgo. Pero eso, la estructura en sí es bastante simple, simplemente es de ladrillo o una variante de ladrillo, no sé exactamente cuál, simplemente quería darle una estética antigua o algo así, combinada con una especie de invernadero en la cual intenté dibujar algo como una oxidación en las propias barras de la estructura, pero al final lo quité al momento de darle el color porque sinceramente no daba el efecto que yo quería, así que pues simplemente descarté esa idea. Y al final simplemente puse un poquito de musgo por aquí, un poquito de musgo por allá, y al final se terminó viendo bastante bien, incluso un poquito más, un poquito mejor incluso de lo que yo esperaba, así que pues estoy bastante contento por eso. Y ya, eso sería todo en cuanto al fondo, y ahora vamos con los personajes, y en teoría iban a ser tres personajes. Eso es algo que determiné desde un inicio, de hecho. Para el primer personaje yo tenía la idea de hacerlo, bueno, de dibujarlo sentado en una especie de silla que habían construido en ese momento. Aparte, el personaje quería dibujarlo con un brazo robótico, pero al final no sé, se empezó a ver un poquito deforme todo el dibujo en general y pues no me gustó y lo tuve que borrar. Igual estuve un rato haciendo eso y pues eso, no lo quité básicamente. Entonces traté de darle un pequeño contexto al dibujo para a partir de ahí empezar a dibujar con un poquito más de una idea más trabajada. Básicamente el segundo personaje, que es el que tiene el hacha, corta el árbol, por lo que en teoría eran tres árboles originalmente, y cuando llegaron estos pues cortaron uno. Un personaje se sienta en el tronco y pues para poder jugar ahí, y ya ese es todo el contexto. Con el primer dibujo no sé qué hice exactamente, pero el personaje se terminó, bueno, empezó viéndose bastante bien y terminó viéndose bastante bien. Entonces para este punto yo tenía un poquito de miedo, porque por lo general cuando hago un dibujo o un dibujo que contiene más de tres personajes, más de uno en teoría, pues siempre me pasa que dibujo uno y me queda muy bien, pero a partir del segundo ya como que no soy capaz de replicarlo y pues queda bastante mal. Pero esta ocasión no fue así, simplemente al final el dibujo en sí quedó bastante bien. Bueno, el primero y el segundo personaje se vieron bastante bien, a pesar de que tenían una pose bastante diferente entre sí. Y pues eso, quedó bastante bien, y aquí me resultó otra vez el miedo, me volvió un poquito el miedo para el tercer personaje. Pensé que lo iba a hacer un poquito más simple, y sí, sinceramente el tercer personaje terminó siendo bastante simple, el más simple de los tres, pero de igual manera fue el que más me gustó estéticamente hablando. Me pareció que quedó bastante bien, básicamente. Y al final en sí los tres personajes quedaron bien, sinceramente. Me superé, al menos en los dibujos, claro. Creo que con esto ya son cinco personajes que dibujo con esta estética, con estas armaduras más o menos. Y muy posiblemente siga, más bien siga
dibujando más personajes de este estilo. La verdad es que me están gustando mucho y pues eso, muy bien la verdad. Y ya para finalizar simplemente me quedaba añadir un poquito más de detalles al fondo y si al caso arreglar una que otra cosita con los personajes y por último pues los colores. Bueno, eso sería todo en sí en cuanto al dibujo. Mi idea era elegir los colores más básicos posible. Básicamente yo no quería experimentar porque tenía miedo a arruinarlo con los colores y eso. Al final creo que eso lo conseguí bastante bien, así que pues más se ve bien. Pero sin duda alguna lo que mejor hice y lo que más vida le dio al dibujo en sí fue el tema de la iluminación. Básicamente era una capa en negro con toques de un color morado o azul, no recuerdo muy bien la verdad. Era azul, ya vi, y eso sería en teoría el dibujo. Y al final pues me atrevería yo a decir de que este dibujo le quita el primer puesto y aparte le quita el título de mejor dibujo a un dibujo que yo había hecho el mes pasado, que lo subí este mes y había dicho que era en teoría el mejor dibujo que había hecho yo desde que empecé y pues se vuelve a repetir un poco la historia. Este dibujo para mí al menos pues lleva ese título nuevamente y la verdad es que estoy bastante contento porque tengo ahí esa pequeña constancia de que he mejorado al menos un poquito en todo lo que llevo con este mini proyecto, así que pues, yo estoy bastante contento con todo esto y pues sin más que decir pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí y adiós.